Bien, vamos a estudiar un tema que tiene que ver con el plan de salvación. Uno de los temas que recorre toda la Biblia, toda la revelación, nos está mostrando facetas diferentes en cada libro de cómo es que Dios diseñó un plan para salvar a sus criaturas en caso de que cayeran en pecado. Y el modelo más apropiado para entender el plan de salvación lo encontramos en el santuario terrenal, copia de un verdadero santuario en el cielo. La palabra de Dios nos dice precisamente eso. El primer versículo que vamos a analizar se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio, o sea, el santuario terrenal, en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Este versículo nos recuerda que Dios le dio una visión a Moisés mostrándole una maqueta del santuario verdadero que se encuentra en el cielo, y le dio la orden de que hiciera una copia de dicho modelo para que él pudiera habitar en medio de ellos. También el apóstol Pablo, hablando de del mismo tema, en Hebreos 8:5, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hablando de todas las ceremonias levíticas, Pablo dice claramente que todo eso era sombra de lo celestial. Y continúa diciendo, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todas las cosas conforme a ese modelo. Significa que si nosotros estudiamos el santuario terrenal, si estudiamos el diseño del santuario terrenal tal como Moisés lo construyó, vamos a encontrar el conocimiento de cómo es el verdadero santuario. Este es sombra de lo verdadero, y allí vamos a encontrar lecciones importantísimas acerca de cómo Dios ideó el plan de salvación. Cómo Dios espera que nosotros, seres humanos caídos en pecado, podemos llegar a estar trasladados desde la tierra, parte del santuario, hasta el trono de Dios, sentarnos con Él en su trono, en el lugar santísimo, en el lugar más sagrado, representado en el santuario. Ese misterio del plan de salvación, descrito en la Biblia como el misterio de piedad, está descrito en todos los términos, en todos los muebles, en los 3 compartimientos del santuario y también en el ministerio de Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote, desempeñándose en el santuario celestial. Bienvenidos a esta serie que estoy seguro les traerá a ustedes lecciones objetivas espirituales que los harán sentirse más impulsados, más entusiasmados para formar parte de los redimidos que estarán con Jesús sentados en sus tronos al lado del Padre y en las millares y millares de ángeles en el cielo. Vamos a analizar el santuario terrenal, cómo era su diseño. Encontramos 3 compartimientos: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. El santuario estaba colocado, ubicado, según estos puntos cardinales. La entrada del santuario, que era por el atrio exterior, primer compartimiento, se le llamaba atrio exterior porque no estaba cubierto, no tenía techo, y la entrada quedaba ubicada al lado este. Luego entramos al lugar santo, ¿cierto? Y allí encontrábamos ya cubiertos bajo techo, muebles, 3 muebles importantísimos que son el candelabro a mano izquierda, a mano derecha entrando por el este encontramos la mesa de los panes de la proposición, y enfrente, ¿cierto?, hacia el occidente, encontramos el altar del incienso. Ese altar del incienso está ubicado al frente de la entrada del otro compartimiento que era el lugar santísimo. Un compartimiento que era, como su nombre lo dice, demasiado sagrado. Allí se hacía presente la presencia de Dios de manera literal a través de una columna de luz. Y nadie podía entrar a ese lugar porque podía morir por la presencia de Dios. Solamente una vez al año se podía entrar, y solamente el sumo sacerdote va a hacer un ministerio especial que era la purificación del santuario. Allí encontramos en el lugar santísimo otro mueble que se llama el arca del testimonio. Se le llamó así porque tenía una forma de mesa, una forma rectangular. Era un mueble de madera cubierto de oro y tenía una tapa llamado propiciatorio,
y se le llamaba así porque Dios se hacía propicio allí, con su presencia se le llamaba la Shekinah. Y ese mueble se ubicaba al lado norte del lugar santísimo. Al lado norte porque el compartimiento estaba representando lo que era verdadero, celestial, y es el trono de Dios en el cielo que queda en los lados del norte. Así que el santuario está ubicado, según los puntos cardinales, tenía su entrada en el este. Hacia el norte quedaban entonces el arca de la alianza o arca del testimonio y también la mesa con los panes de la proposición. Como lo vamos a ver en el estudio, estaban ubicados al norte porque representan tronos de la deidad, y vamos a analizar qué deidades están representadas allí en esos muebles. Tenemos entonces hacia el sur, ¿cierto? Hacia el sur teníamos el candelabro, está ubicado hacia el sur, le vamos a explicar por qué. Y hacia el oeste o occidente estaba la mesa, el altar del incienso. Era la dirección en que el sacerdote se dirigía del este hacia el occidente para entrar al lugar santísimo. Esto también es importante cuando vayamos a analizar cómo el este queda a la izquierda y el oeste a la derecha, describiendo una dirección interesante con unas lecciones espirituales que van a ser importantes que comprendamos. Entonces, teniendo ya una figura, un panorama de lo que era el santuario, vamos a analizar algo interesante. Y vamos a ir al versículo de 1 de Pedro 1:20. El apóstol Pedro en ese versículo nos dice lo siguiente. Hablando del Cordero, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y la palabra que aparece ahí, mundo, en griego es cosmo, cosmos, que puede ser traducido como mundo, como está traducido allí en la Reina Valera, o puede ser traducido también de manera diferente como lo traduce la Kados Israelita Mesiánica. La Kados Israelita Mesiánica, ese versículo, lo describe de la siguiente manera, leyendo desde el versículo 19 de 1 de Pedro 1:19. Dice, por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mesías como un cordero sin defecto o mancha. El versículo 20 dice, Yahvé sabía esto desde antes de la fundación del universo, pero lo reveló en el Aharí Hayamín por amor a ustedes. Miren cómo es interesante la traducción de la Kados Israelita Mesiánica. Cosmo no lo traduce mundo, sino que lo traduce universo. ¿Y será que hay algún cambio significativo en el sentido del versículo si se traduce universo? Lógicamente sí. Cuando decimos mundo, nosotros aplicamos la palabra mundo a nuestra tierra. Entonces, si leemos que el Cordero de Dios estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, podríamos decir, así estaba destinado desde antes de la fundación de la tierra. Así que esa destinación queda sujeta a un plan desarrollado antes de la creación de la tierra. Pero resulta que el plan fue diseñado no solamente antes de la fundación de la tierra, sino que el plan de salvación fue diseñado no solamente para el hombre que iba a ser el habitante de la tierra, sino que fue diseñado para toda criatura que iba a existir. Antes de que Dios creara la primera criatura, se estaba diseñando el plan de salvación. Por eso la Kados Israelita Mesiánica me traduce de manera más lógica universo. ¿Sabía esto? Yahvé sabía esto por su presciencia, el conocimiento del futuro, desde antes de la fundación del universo. Yahvé no solamente lo sabía, lo había planificado. Y este Yahvé no solamente está sujeto a Padre, sino a la deidad. Los tres habían diseñado antes de crear a la primera criatura el plan para salvar a las criaturas en caso de que cayeran en pecado. Y ese plan era el Cordero de Dios. Anticipadamente, el Hijo de Dios estaba planificado para ser el medio, el elemento que iba a ser utilizado o que se iba a dejar utilizar para salvar a las criaturas. Pero ¿cómo analizamos eso en el contexto del santuario? Miremos el santuario de una manera interesante. Vamos a utilizar para entender lo que vamos a explicar a continuación una cita del Espíritu de Profecía que está en la Historia de la Redención, página 13. Dice, en el cielo, antes de su rebelión, hablando de Lucifer, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. O sea que después de Jesús, en honor, seguía a Lucifer. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad.
Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, y aquí vamos a llegar a la parte más interesante que nos conviene analizar para este tema, dice, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. O sea que el Hijo de Dios era superior a todos los ángeles. Y aquí hemos resaltado esta frase para que entendamos lo siguiente. Era uno con el Padre, está en pasado, era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Antes que los ángeles fueran creados, Jesús, el Hijo de Dios, era uno con el Padre. Significa que después de que fueron creados los ángeles, Jesús, el Hijo de Dios, ya no se veía uno con el Padre. Esa es la lógica que me da esta cita. Él fue uno con el Padre antes de crear los ángeles. Después de que los ángeles fueron creados, ya no se veía en unidad con el Padre, igual al Padre. Había una diferencia. Y vamos a analizarlo por qué. El plan de salvación, si miramos el santuario y vamos al lugar santísimo, y de acuerdo a esta cita podemos deducir lo siguiente. ¿Cuántos muebles hay en el lugar santísimo? Encontramos que solamente hay un mueble. Los muebles son representaciones de tronos, del trono de la deidad. El lugar santísimo tiene un mueble llamado el Arca de la Alianza, que representa un trono. Ese trono no está dividido, es un solo mueble. Mientras que en el lugar santo encontramos tres muebles, tres tronos divididos, en el lugar santísimo encontramos uno solo. De ahí deducimos que la deidad estaba en una unidad en el lugar santísimo antes de crear cualquier criatura. Eran uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eran uno en el lugar santísimo. Y allí diseñaron el plan de la creación con el plan de la salvación. Y cuando ese plan estuvo listo, pasaron a ejecutarlo. ¿Y dónde empezaron a ejecutar ese plan? Salieron del lugar santísimo al lugar santo, y cuando están ya en el lugar santo, ya no se ven en igualdad, como se veían en el lugar santísimo. En el lugar santo ya tenemos el altar del incienso que representa el trono del Padre, y a la izquierda, derecha nuestra, si nosotros vamos del este, entrando al santuario, encontramos a la derecha el otro trono, que es la mesa de los panes de la proposición, donde está ubicado Jesús. Esta mesa de los panes de la proposición representa el trono de Cristo. Y a la derecha del santuario, a la derecha del Padre, pero izquierda nuestra, entrando del lugar del este, encontramos el trono del Espíritu Santo, el candelabro, la menorá, que representa al Espíritu Santo. Y si lo vemos allí, entonces ya no hay una unidad como la había en el lugar santísimo. Ya se ven diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué se ven diferentes? Porque empiezan a desarrollar el plan de salvación. Cuando las criaturas son creadas, entonces conocen la deidad con estas diferencias. Y por eso el Espíritu Santo ocupa una posición un poco inferior a la del Padre, y el Hijo también ocupa una posición un poco inferior a la del Padre. Estos dos, Espíritu Santo y Hijo, se han degradado un poco, o sea, se han sujetado. Se sujetan ahora al Padre porque van a empezar a desarrollar el plan de salvación, aunque no haya habido ni siquiera todavía pecado en las criaturas, aunque no hubiera existido siquiera la primera criatura, pero ya están desarrollando el plan de salvación por la presencia de Dios. Entonces tenemos aquí al Padre ocupando una posición privilegiada, luego el Hijo sujeto al Padre y también el Espíritu Santo sujeto al Padre. El Espíritu Santo conserva su gloria, por eso es representado en el mueble del lugar santo con un mueble de oro. El oro representa la divinidad. Y no tiene ningún elemento de madera. El mueble se hizo de un talento de oro, oro puro. El Espíritu Santo no perdió o no sujetó nunca a su divinidad, no la sujeta. El Padre tampoco, pero el Hijo sí se viene sujetando al Padre y viene perdiendo su gloria.
ya no tiene la gloria que tenía cuando estaba en el lugar santísimo. Por eso, la hermana White dice claramente que él era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Pero ahora que existen los ángeles creados en el lugar santo, los ángeles ven una diferencia entre el Padre y el Hijo. Una diferencia de gloria. Sigamos analizando lo siguiente. Dice Filipenses 2:6, hablando de lo que hemos acabado de explicar, dice lo siguiente. El apóstol Pablo describe el proceso de sujeción de Jesús. Dice Filipenses 2:6, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Entonces podemos entender que Pablo está precisamente hablando de esa unidad que tenía el Hijo, el Padre y el Espíritu en el lugar santísimo. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En Filipenses 2:7 sigue diciendo, sino que se despojó a sí mismo. Se fue despojando, tomando forma de siervo. Se sujeta al Padre, ahora va a servir al Padre. Y es hecho semejante a, el versículo dice a los hombres, ¿no? Porque fue la sujeción que Jesús tomó o asumió cuando se iba a encarnar para venir a esta tierra. Pero como nosotros estamos analizando el lugar santo, todavía no hemos llegado al atrio exterior que corresponde a la tierra. Aquí podríamos analizar y podríamos deducir que Jesús también, cuando sale del lugar santísimo al lugar santo, tiene el mismo proceso de sujeción a llegar a nivel de hacerse semejante, no a los hombres todavía, pero sí semejante a los ángeles. ¿Por qué lo vamos a analizar? Porque recuerden lo que dice la zarza ardiente, el Levítico 3, Éxodo 3, perdón, dice que es el ángel de Jehová, sabemos que es Jesús, pero se le reconocía como el ángel de Jehová, como mensajero de Dios, servidor de Dios, ministro de Dios, o sea que es semejante a los ángeles. Tomó una semejanza de ángeles, tomó la semejanza de los ángeles. Hebreos 2:9, el apóstol Pablo dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y aquí ya Pablo está mostrando su otra etapa de sujeción. Primero, en el lugar santo, se hace semejante a los ángeles, pero cuando ya va a pasar al atrio exterior que corresponde a la tierra, o sea, cuando se va a encarnar, se hace un poco menor que los ángeles, porque se hace hombre. Se hace un poco menor que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En estas condiciones, entonces empieza a dar algo interesante. Y ese aspecto que vamos a analizar ahora es el del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aunque no pierde su gloria divina, se sujetó también, como lo dice Jesús precisamente en Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Hablando del Espíritu Santo. Mas si fuere, os lo enviaré. O sea, aquí hay algo interesante. El Padre tiene ahora autoridad sobre el Hijo, cuando salen del lugar santo, y sobre el Espíritu Santo. Pero el Hijo tiene autoridad sobre el Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo se ha sujetado al Padre y al Hijo, porque Jesús dice que Él lo enviará. Y en Juan 16:13 sigue diciendo Jesús, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. ¿Por qué? Porque no hablará por su propia cuenta. ¿Qué va a hablar el Espíritu? Hablará todo lo que oyere, dice. ¿Oyere de quién? De Jesús, dice. Y os lo hará saber, os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, ¿cierto? Esa es la función del Espíritu. Jesús vino sujeto al Padre para glorificar al Padre. El Espíritu Santo iba a venir después del ministerio de Cristo en la tierra para glorificar al Hijo, porque se sujetó al Hijo. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto para que entendiéramos la sujeción del Espíritu Santo al Hijo. Y ahora vamos a analizar algo bien interesante que nos va a confirmar precisamente que Jesús, al tomar una semejanza, al bajar al nivel de los ángeles, provocó algo que finalmente dio origen al pecado. Ezequiel 28:14 nos habla de la criatura más excelsa creada por Dios,
Y dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Estamos hablando de Lucifer, el ángel más excelso creado por Dios, creado hermoso, con mayor gloria que todos los demás ángeles, y puesto en un lugar privilegiado. Ezequiel dice que fue puesto en el santo monte de Dios. O sea que si vamos al santuario, la ubicación de la creación de este ángel es junto al trono del Padre. Aquí, en este mueble que representaba el altar del incienso, al lado de ese mueble, recibiendo la gloria de Dios sobre las piedras preciosas que rodean ese trono. Porque dice, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Allí fue creado este ángel. En Ezequiel 28:13 sigue diciendo, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, en la morada de Dios, el Edén, la morada de Dios. Allí habitaba con el Padre. Y de toda piedra preciosa era su vestidura. Y nombra las 7 piedras preciosas, 10 piedras, 10 elementos de su vestidura, mostrando lo completo de su hermosura, de la perfección de la creación. Y allí muestra claramente dónde está ubicado este ángel maravilloso, hermoso, excelso, habitaba junto al Padre, en el huerto del Edén, en una posición muy privilegiada. Lucifer, por eso recibió ese nombre, Lucifer significa el hijo de la mañana, el hijo de la mañana. Era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado, dice el Espíritu de Profecía en la historia de los patriarcas y profetas. Estaba en la presencia del gran Creador, este es en el capítulo 13, y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno caían sobre él. Por eso se llamaba Lucifer, porque era un resplandor de luz. Además de ser hermoso, también tenía una misión importante. Dice el Deseo de toda la gente, es página 706, que Lucifer había sido el más alto de todos los seres creados y el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. O sea que además de ser hermoso, era el que conocía la revelación dada por el Padre, dada por Dios al universo. Fue necesario entonces en esta situación hacer algunas aclaraciones, porque Lucifer, sentado, no estaba sentado en un trono, pero vivía en el huerto de Dios, se paseaba sobre las piedras de fuego, tenía el resplandor de Dios, era un ser muy brillante, y comparado con el Hijo de Dios, que se había sujetado y que se venía degradando, podía poseer inclusive más esplendor, más gloria, mirándolo externamente, que el mismo Hijo de Dios. Por eso podemos llegar a comprender qué empezó a sentir Lucifer, cuando al ver que la hueste, la multitud de ángeles que él también tenía bajo su autoridad, hasta cierto punto él era el caudillo de esa hueste de ángeles. ¿Qué sentía él al ver que esa hueste de ángeles no venían a adorarlo a él, ni a arrodillarse ante él, sino que lo hacían ante el Hijo de Dios? Se podía preguntar la mente de Satanás, llamado así posteriormente en la rebelión, ¿por qué los ángeles debían adorar, rendir adoración al Hijo del Hombre que exteriormente se veía semejante a él? Inclusive él se podía ver aún más brillante, más excelso, y además él estaba en una posición más elevada con el Padre, mientras que el Hijo del Hombre estaba en una posición inferior, en un trono inferior. Esa adoración podía ser dada entonces a él también. Fue lo que dedujo Satanás. Y por eso se hizo necesario aclarar por parte del Padre la posición real de Jesús. Y el Espíritu de Profecía, continuando en el libro de historia de los patriarcas y profetas, páginas 14 y 15, dice, el Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él. Era necesario hacer una reunión, una asamblea urgente, una junta urgente, para aclarar lo que ya había empezado a cavilar en la mente de Lucifer. Esa reunión era a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba el Hijo, y manifestar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres creados. O sea, esa reunión era necesaria para destacar la importancia del Hijo, lo que el Hijo representaba, lo que el Hijo era realmente,
Ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios, y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. En otras palabras, no se engañen por la apariencia. Este que está sujeto a mí, que se le llama Hijo, es muy importante. Es el único que puede conocer mis designios. Y es el único que le he encomendado la ejecución de los grandes propósitos de mi voluntad. No había otro ser más importante fuera del Padre para ellos que Jesús. Fue necesario hacer esa aclaración. Sigue diciendo, el gran Creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el Padre. O sea, en esa reunión lo que hizo Dios, Padre, fue hacer que el Hijo, que estaba más de grado que él, que estaba sujeto a él, que estaba en un trono inferior a él, subiera hasta su estrado y se sentara con él. Y todos vieran, toda la hueste angelical viera, que él era el único que tenía ese privilegio de sentarse con el Padre en el trono. Este estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a él. En otras palabras, en los ángeles no había claridad de que el Hijo era igual al Padre. Veían al Hijo inferior y fue necesaria una reunión para que el Padre aclarara que aunque el Hijo tenía una gloria menos visible que la de él, era igual a él. De modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría él mismo también. La palabra del Hijo debía obedecerse tan prontamente como la del Padre. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía orar especialmente en unión con él en el proyecto de creación de la tierra. Analicemos lo que pasó en esta reunión. Fuera de destacar la importancia que tenía el Hijo en igualdad con el Padre, ahora el Señor lo nombra el comandante de las huestes angelicales. Y ese no era el cargo de Lucifer. Parecía ser que aquí Lucifer había empezado a perder privilegios por las dudas y por lo que estaba cavilando en su mente, lo que estaba ambicionando en su mente, lo que estaba codiciando, que era la adoración que se le rendía al Hijo. Y entonces, por esa duda que empieza a generar y alimentar en su mente, empieza a perder privilegios y el Padre ahora oficialmente inviste de autoridad a Cristo para que sea el comandante de las huestes angélicas. Y ahora también dan a conocer el proyecto de creación de un mundo llamado Tierra. Miren, los ángeles, cuando fueron creados solos, también fueron creados otros mundos, los mundos no caídos. Fueron creados también en el lugar santo. Esos mundos no caídos también conocieron la deidad, no en una unidad en el Santísimo, sino que la conocieron como la hemos descrito en el lugar santo. Los ángeles y los mundos no caídos no habían sido nunca testigos de creación alguna. Tenían que entender por fe que Dios era el creador. Pero ahora se les anuncia de que va a haber una nueva creación. Ahora van a poder ver con sus ojos cómo se crea, cómo Dios crea un mundo. Y el Padre anuncia que se va a crear la tierra y anuncia que el creador, que el elemento activo de esa creación va a ser el Hijo. En otras palabras, le da la característica que solamente tiene Dios y es el de crear. Lo que le está diciendo a la hueste angélica de los mundos no caídos es que ese Hijo es Dios igual a Él, el Padre. Lucifer creyó que era el favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Lo que él ambicionaba, lo que él quería, era sentarse junto con el Padre y participar de las obras de la creación. Pero nunca una criatura puede llegar a ser como Dios. Existen solamente dos categorías de seres, el creador y las criaturas. Y el creador se diferencia precisamente por esa cualidad de crear. La criatura debe estar sujeta al creador. Y nunca tendrá cualidades de Dios. Nunca podrá crear. Lucifer anheló, ambicionó ser también igual a Dios. Dice, aspiraba a llegar a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles lo honraban. Tenía una misión especial que cumplir.
Había estado cerca del gran Creador y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Dios eterno habían resplandecido especialmente sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. No eran sus vestiduras, y esto es lo que hemos venido explicando, externamente se veía más glorioso que aún el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. No eran sus vestiduras brillantes y hermosas. ¿Por qué había que honrar a Cristo más que a Él? La historia de la redención, páginas 13 y 14. ¿Por qué había que honrar a Cristo más que a Él? Las pretensiones de Lucifer precisamente fueron sentarse en el trono de Dios. Pero no solamente en el trono, en el altar del incienso, en el lugar santo. Sabían de la existencia del otro compartimiento, en otras palabras. Sabían de la existencia del otro lugar que podríamos llamar otro mundo, otro universo, separado también por constelaciones, por estrellas, por nubes, que son como las puertas del verdadero santuario. Nosotros en la tierra estamos ubicados en el atrio exterior y no podemos ver el lugar santo porque nos separa un velo, y ese velo que nos separa es la expansión donde Dios creó las constelaciones, donde Dios creó todo el sistema estelar, todo el mundo de las gracias. Pero ese es un velo, la cortina que no nos deja ver el lugar santo. Y según lo que nos describe la Escritura, parece ser que hay otro velo, otra puerta, otro cielo estelar que separa el lugar santo del lugar santísimo. Los ángeles y los mundos no caídos fueron creados en el lugar santo y no conocían el lugar santísimo, pero sabían de su existencia. Porque miren lo que dice Isaías 14:12 respecto a las pretensiones de Lucifer. Aquí el profeta lo está describiendo expulsado del cielo, y dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, el hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, cuando fue lanzado a la tierra. ¿Y por qué fue lanzado a la tierra? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. ¿No estaba en el cielo Lucifer? Sí, estaba en el cielo, pero en el lugar santo. ¿Dónde quería subir? Quería subir al último cielo. Quería subir al lugar santísimo, al trono del Padre, donde el Padre es uno con el Hijo y es uno con el Espíritu Santo. Sigue diciendo la Escritura: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, más allá de ese tercer cielo, podríamos decir. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, representado por el arca de la alianza, me sentaré a los lados del norte, donde hemos analizado que está el trono de Dios, a los lados del norte. Por eso, en la descripción del santuario terrenal, modelo que Moisés fabricó, de acuerdo a lo que Dios le mostró del santuario verdadero, encontramos el arca de la alianza. Y ustedes ven que la hemos ubicado a los lados del norte, y hemos colocado aquí una indicación de que para trasladarnos del lugar santo al arca tendríamos que dar una vuelta hacia la derecha para llegar al arca. ¿Y por qué deducimos eso? Porque en el libro de Levítico, cuando el sumo sacerdote iba a entrar a hacer expiación en ese lugar, el día de expiación, una vez al año, la orden que se le daba, de acuerdo a las indicaciones que se le mostró a Moisés, era que debía tomar luego de la sangre del becerro y rociarla con su dedo hacia el propiciatorio, a un lado cardinal del arca, que es el lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre, hacia el lado oriental. O sea que si el arca estuviera de frente, una figura rectangular, no tendría lado oriental, tendría frente. El lado oriental sería al frente, o sea que no sería necesario indicarle al sacerdote que esparciera la sangre al lado oriental, sino que simplemente se le diría al frente. ¿Pero por qué se le hace la indicación que debe ser en el lado oriental? Porque el arca no está ubicada de frente, sino que está ubicada hacia los lados del norte, porque representa el trono de Dios. Y esta, que es una copia del santuario terrenal, es una copia de lo verdadero. Los lados del norte estaban a la derecha del santuario. Así que el arca, que representa el trono de Dios, debía estar también en la misma posición, a la derecha. Y cuando el sumo sacerdote entraba, debía de introducirse hacia el lugar santísimo y girar hacia la derecha. Más adelante les comparto una visión de la hermana White, que habla del momento en que Jesús y el Padre se trasladaron del lugar santo al santísimo, en 1844, por un pequeño trecho. Y en ese pequeño trecho, cuando Jesús ascendió del lugar santo, iba a ascender del lugar santo al santísimo, en ese pequeño trecho, dice el Espíritu de Profecía, viendo en visión ese movimiento, que le dijo a su pueblo que le seguía que lo esperara en ese pequeño trecho. Ese pequeño trecho tiene que ser el lugar por donde entran y cogen hacia la mano derecha, hacia el norte, donde está el trono de Dios. Si seguimos analizando donde veníamos aquí, eso es lo que pretendía Satanás hacer: sentarse a los lados del norte, o sea, en el trono de Dios, para llegar a ser uno con él. Y el versículo 14 de Isaías 14 sigue diciendo:
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Altura de las nubes. Entonces, esto nos confirma también que ese velo que separa el lugar santo del lugar santísimo también tiene un sistema muy parecido al velo que separa al atrio exterior, que es la tierra, del lugar santo. Ese velo que no nos permite ver el lugar santo, que en el sexto sello, se va a enrollar como un pergamino, y cuando se enrolle como un pergamino, desde el atrio exterior, o sea, la tierra, se podrá ver al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del Padre. Y los impíos aquí en la tierra buscarán las cuevas, las montañas, las peñas de los montes, para que caigan sobre ellos y los escondan del rostro de aquel que está sentado allí a la diestra del Padre, porque el velo se ha corrido. Ese mismo sistema es el que separa el lugar santo del lugar santísimo, y por eso Satanás quería subir sobre las alturas de las nubes, ¿cierto? Esto está soportado también por lo que dice Daniel 7:13. Daniel 7:13, describiendo el inicio del juicio en 1844, se le mostró a Daniel lo siguiente, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, o sea, pasando ese velo entre el lugar santo y el santísimo, venía uno como un hijo de hombre. Aquí está describiendo el traslado de Jesús del lugar santo al santísimo a iniciar el juicio. Como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, o sea, vino a donde estaba el anciano de días, que era representado por el arca de la alianza en la tierra, ¿cierto? Por el arca del testimonio. Jesús se acercó a él desde el lugar santo al santísimo en 1844 con las nubes del cielo, y le hicieron acercarse delante del anciano de días. Habiendo hecho claridad sobre el trono de Dios, lugar santo y lugar santísimo, y las pretensiones de Lucifer, miren lo que sigue diciendo. Pero cuando Dios dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre, y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Pero a causa del pecado, donde se originó el pecado en la mente de Satanás, empezó a generarse en el hecho de que al verse el más hermoso externamente que Jesús, pretendió tener las mismas funciones que solamente le corresponden a un ser que sea Dios, en este caso el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces eso provocó la rebelión en el cielo. Dice que lo que sucedió a partir de ahí, que fue el inicio de la rebelión de Satanás, lo llevó a lo siguiente: se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Toda la hueste celestial fue convocada para que compareciese ante el Padre a fin de que se decidiese cada caso. En otras palabras, se convocó a una asamblea y se determinó allí que Satanás fuese expulsado del cielo, con todos los ángeles que se habían unido en la rebelión. Expulsado del cielo. ¿De cuál cielo? Del lugar santo donde estaba. ¿Y a dónde debía ser expulsado? Pues entonces tendríamos que empezar a analizar el otro compartimiento del santuario, el compartimiento externo, que no está bajo techo en el santuario terrenal, llamado atrio exterior, y que representa la tierra, que todavía no había sido creada. Un lugar de oscuridad, un lugar de tinieblas, como lo describe Génesis 1:2. Y entonces hubo una guerra en el cielo. Los ángeles se empeñaron en batalla, y Satanás quiso vencer al Hijo de Dios y a aquellos que se sometían a su voluntad. Pero prevalecieron los ángeles buenos y fieles, y Satanás con sus secuaces fueron expulsados del cielo. Fue lanzado al atrio exterior, al lugar de oscuridad, aquel ser que pretendió subir al tercer cielo, que pretendió subir al lugar santísimo a sentarse en el trono de Dios junto con el Padre, terminó finalmente siendo expulsado al último compartimiento del santuario, que representa el atrio exterior y que representa a su vez a la tierra antes de la creación. Se llamaba el abismo. Un punto de oscuridad en el universo de Dios. Dios es luz, pero había un punto de oscuridad reservado para aquellos que no quisieran vivir en la luz. Satanás fue probado. Satanás cayó en pecado y fue lanzado al mundo de la oscuridad, donde posteriormente la tierra fue creada. Por ahora vamos a dejar el estudio allí, pero es simplemente el inicio, el bosquejo general de lo que vamos a estudiar en esta serie, de cómo el plan de salvación está trazado en el diseño del santuario, y ese diseño del santuario sabemos que es sombra de lo verdadero. Y al conocer lo que sucede en lo terrenal, en el modelo terrenal, vamos a encontrar las grandes lesiones del plan de salvación en lo real, como Dios, en su maravillosa inteligencia, en su maravillosa presciencia, pudo hacer un diseño de un plan de salvación que pudiéramos nosotros, aunque hubiéramos nacido en el atrio exterior, en la oscuridad, en un mundo de pecado, tener la posibilidad de salir de allí y ser trasladados al lugar que Satanás ambicionaba y codiciaba, que era el lugar santísimo. Dios les bendiga.